Hola, hoy vamos a informarnos del peronismo, pero para hablarlo necesitamos hacernos una pregunta. ¿Qué estaba pasando en la Argentina? Argentina estaba siendo gobernada por el vicepresidente Castillo y transcurría el fraude electoral y los actos de corrupción del periodo denominado década infame. Se consideraba que el gobierno del Dr. Castillo fue el gobierno de la burla y el sarcasmo. Toleró ministros y funcionarios ladrones y firmó disciplinadamente medidas que importaban negociados. Eligió su sucesor a pesar del clamor de la opinión pública y de la repugnancia de algunos miembros del partido oficial. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Argentina se declara un país neutral ante la situación y al romperse algunos contratos de exportación por la incapacidad de algunos países de comerciar, comienza a marcarse una gran desocupación para el país, por lo que el 4 de junio de 1943 comienza un golpe de Estado. Aprovechando la apatía del pueblo hacia un gobierno corrupto, conservador y fraudulento, los militares, encabezados por los generales Arturo Raxson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell, fueron reemplazándose uno a otro y asumieron el poder. En medio de la inicial confusión, solo el GOU tenía un plan para llevar adelante. Con alguna de las principales secretarías en sus manos, fue Juan Domingo Perón el que ganó un extraordinario protagonismo al hacerse cargo de un relegado, pero potencialmente muy aprovechable departamento de trabajo. Por entonces, el nuevo gobierno, influido por ideas nacionalistas de derecha, ultracatólico, antiliberal y autoritario, dio elementos a la oposición que se conformó de inmediato para que se pudiera acusar de fascismo a Perón. Sin embargo, ante el mismo proceso, grupos como Forja y numerosos fragmentos de la población, mayormente postergados, apoyaron el golpe, o cuanto menos se llamaron a cautela. Creían entonces que podía iniciarse un proceso de recuperación de soberanía nacional, de industrialización y de empleo, tanto de conquistas de derechos laborales y sociales. Pese a que existían rivalidades internas por dirigir el proceso revolucionario, lo destacable es que también adquieren protagonismo algunos grupos sociales y políticos que hasta aquel momento no habían tenido un papel más que secundario en la historia de la Argentina. Por ejemplo, sindicatos de tendencia izquierdista cuya figura principal era Juan Domingo Perón. El auge del movimiento obrero fue una consecuencia del extraordinario desarrollo industrial acaecido en los años 30 en el territorio argentino. Todo este proceso conllevará a la postre una progresiva polarización social que con la llegada al poder de Juan Domingo Perón agudizará las corrientes opuestas del peronismo y antiperonismo. Perón, desde los dos primeros cargos, tomó medidas para favorecer a los sectores obreros y hacer efectivas las leyes laborales. Impulsó los convenios colectivos, el Estatuto de Peón de Campo, los tribunales del trabajo y la extensión de las jubilaciones a los empleados de comercio. Estas medidas le ganaron el apoyo de gran parte del movimiento obrero y el repudio de los sectores empresariales de alto riesgo, como con el embajador de los Estados Unidos. Por lo que se generó, a partir de 1945, un amplio movimiento en su contra. En octubre de ese año, un golpe palaciego militar los forzó a renunciar y luego dispuso su arresto. Ese mismo mes, una multitud de trabajadores abandonaron sus trabajos y se movilizaron a la Plaza de Mayo, para poder así reclamar la liberación del coronel Perón. La agitación comenzó en los ambientes fabriles del conurbano bonaerense y en algunas ciudades del interior. Pocas horas más tarde se producía una masiva concentración popular en la Plaza de Mayo, que desbordó la pasiva e incluso afín seguridad policial. En pocas horas comenzaron las negociaciones en la Casa de Gobierno y en el Hospital Militar donde se encontraba recluido Perón. Permitieron a este imponer sus condiciones, recuperar el control del gobierno y hablar a la multitud reunida. El peronismo tomaba forma, transformándose sin duda alguna en un antes y un después en la historia argentina. Ese mismo año, Perón se casó con Eva Duarte, la cual lideró la acción social del primer gobierno peronista. Eva dejó de lado el pasivo y protocolar papel de la primera dama y llevó adelante una intensiva actividad pública. Su acción contó con el apoyo de los sectores sindicales. Su política generó fuertes controversias en la sociedad argentina.
Para los peronistas, se transformó en el símbolo de la justicia social. Para los trabajadores, Evita fue la abanderada de los humildes. Creó una fundación que le permitió establecer un contacto personal directo y cotidiano con los sectores sociales más necesitados. Atendió pedidos especiales, creaba hogares para los niños y ancianos, centros educativos, colonias de vacaciones, policlínicos, ciudades estudiantiles, proveía materiales a hospitales y escuelas y también construía viviendas populares. Finalmente, el 24 de febrero de 1946, finalizó la dictadura militar que dio paso a unos comicios democráticos en el que salió triunfador el general Perón con el 56% de los votos, asumiendo como el presidente de la nación argentina. La política económica del primer peronismo estuvo apoyada en 4 grandes líneas: intervención y regulación de la economía por parte del Estado, incluyendo nacionalización de los sectores estratégicos, tanto como la promoción de la industrialización y la producción nacional. Se puso en marcha el primer plan quinquenal, orientado a profundizar la industrialización por sustitución de importación iniciada en la década anterior, basada en la producción para el mercado interno. Este plan ofreció créditos a pequeños y medianos industriales para fomentar el desarrollo de las industrias mecánicas y la metalurgia liviana. Se mejoró el salario real y se garantizó el pleno empleo para aumentar el número de consumidores. Y también se realizaron obras públicas como la construcción de viviendas, hospitales y escuelas. También se creó el IAPI, un organismo que intervenía en el comercio exterior, fijando precios y comprando el total de la producción de cereales para venderlo en el mercado externo. Así evitaba la participación de la burguesía agroexportadora en el comercio exterior del país y obtenía grandes ganancias para ser invertidas en el desarrollo industrial y las políticas sociales. Las 3 banderas del peronismo. Entre los ideales del peronismo se encontraba la justicia social, entendida como un plan de reformas sociales que elevaban la vida de los trabajadores. Perón comenzó a llamar justicialismo al movimiento que lideraba. Se sancionaron varias leyes que favorecieron a los trabajadores, como los convenios colectivos y el aumento de salarios. Soberanía política, ya que había un ejercicio de poder en todo el territorio de la nación argentina. Además, la Constitución de 1949 disponía la elección directa de los senadores, el vicepresidente y el presidente. También autorizaba la reelección presidencial ilimitada, lo que habilita a Perón para una nueva candidatura al final de su mandato. El artículo 40 de la Constitución ya reformada consagraba la independencia económica al establecer que los bienes del subsuelo, por ejemplo el gas y el petróleo, tanto como los servicios públicos, ya eran propiedad de la nación. Características del peronismo. Oposición a las políticas imperialistas, promoviendo soluciones locales, reivindicación de los derechos laborales, preocupación por la creación de trabajo y por tener condiciones adecuadas para los trabajadores, defensas de intereses nacionales, aumentando el sentido de soberanía, consolidación de un Estado protector porque generó beneficios sociales, estatización de servicios públicos, tales como la luz, gas, agua, transporte y redes ferroviarias, fomento de la industria nacional por la estimulación del consumo interno y el autoabastecimiento. Oposición al peronismo. El antiperonismo surgió como reacción de varios sectores de la población argentina contra el ascenso político del coronel Perón cuando se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión, secretario de Guerra y vicepresidente de facto durante la dictadura surgida de la Revolución de 1943. Estados Unidos impulsó el antiperonismo a través de su embajador como respuesta a las políticas de desarrollo industrial, al fortalecimiento del sindicalismo, los derechos laborales y a la postura neutral mantenida por Argentina durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Perón era recibido como figura del régimen militar. La oposición activa comenzó a gestarse hacia 1951, cuando sectores cívico-militares autodenominados comandos civiles desarrollaron acciones de sabotaje, que constituyeron un síntoma temprano de lo que tomaría cuerpo 4 años más tarde. Es decir, con el golpe de Estado de 1955. 16 de junio de 1955 se produjo el fallido bombardeo a la Plaza de Mayo con la intención de matar a Perón.
Fracasada la intentona golpista y tras la revancha incendiaria del mismo 16 a la noche, la crisis se encaminó por un largo proceso de diálogos con las fuerzas de la oposición para impedir una confrontación de impredecibles consecuencias. Perón ofreció a la Iglesia que fuera el Estado quien costeara la restauración de los templos destruidos, pero los hechos ocurridos eran demasiado graves como para establecer rápidamente una línea cuerdista, y la tentación de desalojar a Perón de la Casa Rosada era en esos momentos una posibilidad real. Ese mismo año, en septiembre, hay un golpe cívico-militar. Las Fuerzas Armadas lanzaron una serie de acciones en distintos puntos del país con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional y se estableció una dictadura cívico-militar encabezada por el general Eduardo Leonardi. Tras la llegada de los emisarios de Leonardi, se acordó también cuáles serían las bases de la Revolución Libertadora: convocatoria a elecciones, legitimación de la Constitución de 1853 y conservación de los beneficios obtenidos por los trabajadores durante el gobierno peronista. El 23 de septiembre, mientras Perón partía hacia el exilio a bordo de una cañonera paraguaya, una multitud compuesta mayoritariamente por sectores de clase alta y media colmó la Plaza de Mayo para aclamar al nuevo presidente provisional, el general Eduardo Leonardi, que anunciaba desde los balcones de la Casa Rosada que no había ni vencedores ni vencidos. Llegando a la finalización del video, doy gracias por la atención y me despido.